Patricia Bullrich, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo anda? Muchas gracias. ¿Bien? Bien, por suerte. Fue a Chile, estuvo con el presidente Kast y Sí. también con Estuve con el alcalde de Santiago, estuve con el presidente Kast, estuve en una conferencia que se llama La Otra Mirada, muy interesante sobre geopolítica, las relaciones continentales y el crimen organizado. Bueno, un presidente que recién arranca, que necesita mucha ayuda en seguridad. Ya lo había hablado él con el presidente Milei, diciéndole que quería que nosotros lo aconsejásemos en los problemas contra el crimen organizado. Así que bueno, tuve una charla y por supuesto quedamos en contacto con su equipo para... ¿Cuál es el mayor problema que tiene hoy el presidente Kast, o Chile, básicamente? Bueno, el mayor Terrorismo, mafia, narcotráfico. El mayor problema que tiene es la introducción de organizaciones criminales de carácter internacional, como el Tren de Aragua, organizaciones colombianas, que le han dado vuelta ser hace 8 años el país más seguro de América Latina. Ahora nosotros somos el país más seguro de América Latina. Ellos han duplicado, casi triplicado su tasa de homicidios. ¿Eso lo permitió el gobierno de Boric? Eso fue un proceso que, a ver, que Boric no lo resolvió, claro. no hizo lo que tenía que hacer, pero que también tuvo que ver mucho la explosión social que tuvo Chile, y sobre todo ahí hubo mucho descontrol, los carabineros se quedaron con pocas ganas de trabajar porque no los protegieron lo suficiente. Y otro tema importante es que entró una inmigración masiva de venezolanos ilegales, no entraron legalmente como quizás en la Argentina, más profesionales, y también muchos haitianos que se organizaron en bandas. ¿Haitianos? Sí, es 300.000 haitianos. Impresionante. 300.000, sí. Y eso le generó una situación de bandas organizadas. Pero bueno, nosotros los vamos a ayudar, les dimos mucho consejo de lo que hicimos nosotros. Van a tener que cambiar cosas porque, por ejemplo, ellos no piden documentos en la calle, en las zonas, en las canchas, en las calles, en los lugares donde está el crimen organizado. Si uno hace redadas ahí, se los lleva claro, todos juntos. Así que fue una linda charla, un lindo viaje. ¿Y los terroristas de la RAM? En conexión con los nuestros, con los Jones Walla de la vida. Bueno, nosotros la verdad que hoy yo diría que los tenemos total y absolutamente controlados. Claro. Tenemos algunos, digamos, sectores que piden peaje para entrar a un lugar, pero la RAM en Argentina... Se terminó. Se terminó. Ellos tienen, desde que mandaron al ejército, la situación de la Araucanía mejoró muchísimo. Tuvieron problemas, porque tuvieron varios muertos, sí, claro, pero mejoró muchísimo. Y justo nos contó el presidente que estaba yendo a una mesa de diálogo con distintas comunidades para tratar de avanzar tanto en la parte represiva como en la parte de diálogo para intentar separar a los violentos de las otras comunidades, ¿no? Patricia, ¿y con el alcalde se reunió? Porque esto tiene que ver con su postura de querer ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No, yo no quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo voy a estar donde el presidente Milei y el gobierno necesiten. Hoy estoy hace 3 meses en el Senado, así que... Pero quiero hacer algo que es un poco quizás el modelo americano, ¿no? Los senadores somos representantes no de todo el país, si bien a uno lo conocen en todo el país, son representantes de su pueblo. Exactamente. Entonces, yo quiero representar a los porteños, quiero representar a cada uno de los ciudadanos de este país. Si después soy jefe de gobierno, no soy jefe de gobierno, sigo en el Senado, voy a otro lado o me voy a mi casa, no me importa, pero me parece que encerrarme en el Senado solamente a hacer leyes que... Estamos votando leyes muy importantes. Hoy avanzamos muchísimo en la ley de propiedad privada, por ejemplo. Encerrarme no va. Es decir, esa concepción que tienen los americanos de decir mi electorado. Entonces quiero estar, digamos, frente a cada uno de los
temas y los problemas que tienen los ciudadanos de Buenos Aires en el transporte, en la basura, en la vida cotidiana, en la seguridad, en todo. Y eso no hay que mirarlo como competencia a nadie, sino como un intento de ejercer mi representación que la ganamos, por supuesto, con el presidente de la Nación, porque él influyó mucho en esa elección. Contundentemente. Sí. Así que ese es el camino. ¿Sabe ¿no? lo que pasa? Que, a ver, empiezan las suspicacias. Usted hace un video épico, con una canción, con un tema, una letra sugerente. Muchos dicen, bueno, está en campaña. Pero lo que pasa es que, a ver, yo salí de un lugar donde era todo acción. Todos los días quemábamos droga, agarrábamos una banda y de golpe voy Un cargo ejecutivo. Claro, de golpe voy a un lugar donde todo me paso horas en la conversación, viendo cómo cambio tal artículo, cómo tal otro, cómo llego. La rosca. Sí, y la negociación. La negociación para llegar a una ley posible, ¿no? La ley que todos van a votar. Y armamos un grupo grande, de 44 más 3, somos 47 senadores que estamos atrás de estos cambios que estamos llevando adelante. Entonces, a ver, de golpe uno tiene que cambiar la comunicación de quemar droga a estar en un lugar. ¿Qué voy a mostrar? El artículo tal de una ley, no. Bueno, entonces, también ese es un lugar épico si uno saca cosas y leyes y representa a su pueblo. Entonces, eso es lo que quiero mostrar. Bueno, todo se toma en tono electoral. Yo lo hago, hice como un clic en la comunicación para decir, ya no estoy más allá, no me van a ver más quemando droga, me van a ver cambiando estructuras terribles de nuestro país que nos generaron atraso. Así que eso es un poco el cambio de la comunicación. ¿Y Karina Milei se pone celosa con usted? Porque usted se manda sola y... Bueno, me puso un like en mi video, así que, digamos, y el presidente también, así que la verdad es que... Porque por ahí también se comenta que Karina Milei está enojada pero... con usted, que no, porque usted se manda sola y... Bueno, yo soy una persona que siempre he tenido una característica de ser una persona impulsiva, siempre estuve como por los márgenes, nunca estuve así en la rosca y a mí me gusta trabajar mucho la representación. Y yo creo que en un proyecto como el que estamos llevando adelante, que es difícil, porque estamos haciendo lo que nunca se hizo, cambiar, digamos, hacer popular una palabra como el ajuste, hacerlo y además hacerlo y no tener un conflicto social brutal. Popular reforma laboral. Votar una reforma laboral como la que votamos. Nunca en la historia se hizo. Cambiar la ley de glaciares como la cambiamos. Los cambios que estamos haciendo. Ahora vamos a cambiar la ley de tierras, la de propiedad. Vamos a darle garantías contra las usurpaciones, los desalojos. Entonces, todo eso que estamos haciendo precisa de un, digamos, de un liderazgo para poder llevarlo adelante. Entonces, yo me juego y creo que al proyecto le hace bien que, además de lo indiscutible que es mi ley, ¿cómo nosotros logramos que este proyecto perviva en el tiempo? Con la reelección del presidente. ¿Por qué? Porque si usted mira la historia de la democracia, bueno, Alfonsín tenía un solo mandato, no pudo tener más, pero terminó yéndose unos meses antes. Después tuvimos a De la Rúa. Menem 10 años. Bueno, después tuvimos, los que no fueron del peronismo. Después tuvimos a De la Rúa, que terminó en una crisis política. Sí. Después tuvimos a Macri, que no pudo ser reelecto. ¿Cuál es la característica que le va a dar a este proyecto continuidad popular y capacidad de que una Argentina moderna, abierta al mundo... y lo distinto va a ser la reelección si es que lo logra. Lo distinto es la reelección. Entonces, ahí hay que poner todo el acento. Y para eso, Milei va a la cabeza, pero tiene que haber muchos dirigentes que sean capaces no solamente de vivir del voto de Milei, sino de aportar y generarle al proyecto más valor agregado, que es lo que creo que es importante. ¿No está enfrentada con Karina o Karina con usted? No, Eso lo desmiente. Totalmente.
Es más, yo la vi en una última foto en la mesa política. Totalmente. Yo voy ahí, estoy trabajando muy fuerte en el Senado. Inclusive hacen chistes los senadores porque dicen, no nos dejás un día sin laburar acá. Y estamos trabajando, ahora estamos ya con reforma política, con la ley de tierras, con el acuerdo para pagarle a los holdouts de todas Sí. las deudas del default, ¿no? El famoso Están default. con el tema de los jueces también. Estamos con el tema. Aparte, el Senado tiene un trabajo extra, porque tiene jueces, embajadores. Hoy tuvimos 16 jueces. Sí. Mañana tenemos otros 16 jueces. Entonces, bueno, son todas decisiones importantes, de peso. Sí. Así que con un ritmo de trabajo El bastante tema político, y me voy a quedar en el tema las PASO. El gobierno me da la sensación que tiene un problema, no tiene los votos, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, para bajar las PASO. Estamos buscando una No, diagonal. mejor dicho, para que continúen las PASO. Claro, estamos buscando una diagonal. No sé si va a ir para el sur o para el norte, pero Claro. una diagonal Ustedes buscamos. en el gobierno quieren que no haya PASO. Nosotros quisiéramos que no haya paso. Ok. Ahora, en este momento... La mayoría de la oposición quiere que haya PASO. Bueno, por eso, no. Por ejemplo, los partidos provinciales en general no les importa Ni fu ni mucho. fa. Ni fu ni fa. Hay otros partidos que quieren que haya mecanismos claros y transparentes de selección de candidatos. Entonces, yo diría que hay algunos que quieren paso sí o sí, y hay muchos... ¿Eso qué es? ¿Kirchnerismo, peronismo? Bueno, el kirchnerismo, a ver, nosotros con el kirchnerismo, como cada vez que habla en contra, mucho no discutimos estas cosas porque nunca nos van a votar. Pero sí, los 47... El PRO tampoco quiere que... No, el PRO no quiere. Hoy nos dijo. Entonces, ¿qué estamos buscando? Una interna abierta, como en algún momento existió en la Argentina, que votaron los afiliados a un partido y los independientes, que cada partido elija su forma de votar. Otra forma que proponen otros senadores es unas pasos que no sean obligatorias y que solo participe el que tiene una interna, es decir, que solamente van a participar O sea, los que de las PASO compiten. se saque la O. Algunos quieren que de las PASO se Sí. saque la A. Sí, fíjese, recordemos las pasos de Mauricio Macri. Haber adelantado, si Mauricio Macri no hubiera participado de esa elección, ¿el país hubiera sufrido económicamente como sufrió? Porque se adelantó un montón. Entonces, ¿y contra quién compitió? Contra nadie, contra Bueno, los otros contra partidos. Sanz y contra Lilita Carrió. No, pero yo hablo de las del 2019. Ah, ok. 2019. Entonces, hay que cuidar la situación también económica del país. Ahora, una posibilidad es algún sistema en el que cada partido participe, digamos, a mí me gusta un sistema que participe con sus afiliados y arme una lista de electores, que puede ser por computadora, se pueden anotar todos de manera digital, como los americanos. ¿Cómo hacen los americanos? Forman la lista de los que los van a votar, además de sus afiliados. Entonces, esa es una buena manera. Entonces, el Estado puede ayudar un poco, pueden ser simultáneas o no, pero alguien no puede votar dos veces en el mismo año. No puede votar a un partido, puede votar a otro, porque eso sería una picardía. Y anotarse evita que cualquiera ese día diga, no, yo quiero que en este partido gane A, porque me conviene en vez de B. Entonces, si vos te anotás y ya no podés votar en otra, ya es como, está como más controlado. Así que estamos como pensando alternativas frente a que la eliminación lisa y llana parece que en esta oportunidad no la tenemos tan fácil. Igual no nos rendimos. Sí. No, obviamente. Hoy los números no le dan. Hoy se está como moldeando la masa de qué va a salir. Todavía no se sabe qué va a salir. Ok. Tema Adorni. Su posición cree que el tema Adorni ya lleva 60 días. ¿Perjudica al gobierno, al presidente y a Karina Milei?
Yo creo que el jefe de gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, estaba todo el gabinete, la ciudadanía estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Él dijo, yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo que presentar mi declaración jurada de bienes y donde voy a explicar absolutamente todos mis bienes y cómo llegué a tener los bienes que tengo. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la puedes presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, de alguna manera, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Digamos, se junta con el contador y la hace. Yo creo que lo que no podemos, digamos, si él dijo que él tiene todo probado, bueno, esa prueba para mí, sea en la justicia, como él considere, sea en la justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediato, porque nosotros necesitamos estar discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor. Porque si no, el gobierno está empantanado. Claro, se empantana. Están empantanados hace 60 días, sin gestión. Salimos de la CCC, estamos en B. Hoy subieron 9% las acciones, bajó el riesgo país y nosotros queremos discutir esos temas que nos van a traer inversiones. Entonces, si vienen inversionistas todas las semanas para a usted, la Argentina... hoy mismo Adorni tendría que hacer una presentación, o sea, a la sociedad, bueno, para mí, a la oficina anticorrupción, donde sea. Estirar esto es como... es una agonía. Es estirar algo que no tiene sentido porque ya se abrió el plazo de esa declaración jurada de bienes. Se presenta esa declaración jurada de bienes y ahí... Sí. Después el presidente decidirá qué hacer respecto a lo que dijo y lo que presenta. Si los números están correctos, bueno, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo y decir yo dije tal y tal y tal cosa y no era así. Sí. Y si no es así, bueno, será la justicia la que determine frente a esa... digamos, discordancia, ¿qué conducta toma? Esto que me está diciendo rápido. A mí, esto que me está diciendo a mí, ¿se lo dijo al presidente o a Karina Milei? Bueno, yo creo que las conversaciones que yo tengo con el presidente son conversaciones que no las puedo hacer públicas porque es un tema de confianza. Es decir, para mí es muy importante mantener la confianza con el presidente. No me está diciendo que no. Yo creo que mis conversaciones con el presidente las tengo que mantener en la confianza de hoy, jefa del bloque de La Libertad Avanza, alguien que se jugó por el presidente en un determinado momento muy importante del país, diciéndole a la gente que lo vote y yo quiero que este proyecto sea el proyecto que cambie definitivamente la Argentina, así que lo voy a apoyar con toda la fuerza y voy a mantener esa confianza en que nuestras conversaciones son nuestras. Para mí eso es muy valioso. Hay como una sensación, en el periodismo, en la sociedad, en la política toda, que nadie se le atreve al presidente ni a Karina Milei a decirle, Yo con el presidente hablo todo. Ese fue nuestro pacto. Y sin ofenderse. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que... con mis años de política, podría quedarme mañana a cuidar a mis nietos. Sinceramente lo digo. Y no pienso en mi futuro. Creo que estamos en un punto en que la Argentina hizo un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo inédito. Uno anda por el mundo y es impresionante cómo ven a la Argentina, ¿no? Ayer en Chile me paraba todo el mundo, la gente sacaba fotos, decía que queremos que ustedes salgan adelante. Los chilenos que siempre hemos tenido como esa piquita, claro, esa cosa así con los chilenos. Entonces, tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta y si hay
funcionarios que tienen que dar explicaciones, las tienen que dar y yo hablo con el presidente con toda sinceridad siempre, de las cosas que pienso. Algunas veces me ha dicho no, porque no estoy de acuerdo con lo que vos decís. Algunas veces me ha dicho sí, otras veces me ha dicho tomo tu idea. Es decir, hemos tenido diversidad y también soy de hablar en el gabinete, no de callarme la boca. En la mesa política lo mismo. En la mesa política lo mismo. Porque ahí en la mesa política tengo entendido que se hablan cosas fuertes. Bueno, en la mesa política. Se habla porque, a ver, lo más importante de todo es que cuando en un gobierno las cosas no se hablan por miedo a la consecuencia de lo que te puede pasar, es lo mismo que en la gestión. Si vos no actuás, si yo no actuaba contra los piquetes por miedo a lo que puede pasar, que fue lo que nos pasó antes, entonces nunca hubiéramos terminado con los piquetes. Si yo no hablo frente a situaciones que creo que son importantes poner, porque, a ver, el presidente el 1 de marzo hizo una definición estratégica. Dijo, yo me voy a guiar por los valores morales. Bueno, nos tenemos que guiar por los valores morales. Y los valores morales son siempre hablarle de frente a la sociedad. Por eso, y hablando de valores morales, lo de Adorni, ¿le está pegando un rayón a los valores morales del gobierno? Falta un paso. ¿Cuál es? Su declaración jurada para que diga si él tenía los fondos que gastó y si los fondos que se gastó son efectivamente los que se dicen que se gastó, porque bueno, hay mucha declaración que uno no sabe cuál es verdad y cuál no, pero si efectivamente él hizo las cosas bien... Si él puede demostrar... Si puede demostrar o no puede demostrar. Este casi millón de dólares que ha gastado en tan poco tiempo. Claro, yo no lo voy a... Gastado o que debe, ¿no? Yo no voy a ponerme en el lugar del fiscal y el juez. Ni me voy a poner en el lugar de ustedes, que ustedes indagan, Yo tampoco preguntan. soy ni fiscal ni juez. No, pero los periodistas indagan, preguntan. Yo estoy en otro lugar. Yo soy parte de este proyecto y digamos, lo que sí quiero es que esto dure lo menos posible porque no nos puede quedar la sensación en la población de que nosotros somos iguales a los que vinimos a correr. ¿Y eso se lo dijo a Karina Milei y al presidente? ¿Usted en algún momento le pidió al presidente que Adorni se aparte? Las charlas con el presidente son mis charlas con el presidente. Y pienso que es honesto que yo no transmita las cosas que hablo con él porque si no se rompe la confianza. Yo digo lo que yo pienso. Yo digo, rapidez, en este momento, la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos. Es decir, el proyecto sufre, el país sufre, el país está metido en una conversación que no es la más importante. La más importante es cuántas inversiones vienen, cómo crecemos, cómo empezó a crecer la recaudación. Esa es la más importante. Entonces, salgamos de esta lo antes posible. Y Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible. Sí. Usted sabe que en algún momento se comentó que usted se había sentido traicionada por Monteoliva, que ella se había cortado sola o algo así. No, ¿eso es cierto? Para nada, no, para nada. No, Monteoliva es una persona, digamos, de equipo. Ella trabaja en equipo. Lo que pasa es que yo siento algo. Yo creo que cuando alguien es ministro, tiene que ser ministro. Y yo no puedo ser la sombra de Monteoliva. Yo tengo que correrme al nuevo lugar que me tocó. Claro. Porque si no, lo que hago es no dejarla crecer. Entonces, quizás eso algunos lo toman como distancia. Yo no, lo tomo al revés. Cada vez que ella necesita, sabe que me tiene, que me llama a la hora que sea. Yo cada vez que necesito, la llamo. Ahora, yo no quiero que digan, Monteoliva, en realidad, Bullrich está atrás de Monteoliva. No, yo estoy atrás de ella cuando ella necesita. Me pregunta algo, me consulta, me dice, me plantea, pero
creo que la mejor relación es que ella crezca como ministra y pueda, digamos, porque el Ministerio de Seguridad, si las fuerzas de seguridad sienten que ella no es jefa, Se terminó. se terminó. Entonces, para eso yo me tengo que correr más que nadie, por lo que ha sido mi rol en seguridad. Mucho más que quizás otros ministros. No, sin duda. Me tengo que correr porque si no... ¿Y la fuerza de seguridad la sienten, jefa? ¿Usted siente...? Yo siento que sí, que se está ganando ese lugar con mucha autoridad. Y eso es muy importante, eso es trascendente. Clave. Porque si yo me quiero llevar la marca conmigo, a mí la fuerza de seguridad, donde voy, me hacen la venia, me saludan, vienen, me abrazan. Ahora, la ministra es la ministra, yo ya no soy la ministra. Y eso es fundamental para el país, porque en fuerzas verticales, cuando la verticalidad no está bien, se sufre. Y yo creo que ella está ganando ese lugar con mucha autoridad. Sí. Y eso es muy importante. ¿Usted cree que el presidente, así como va ahora, tiene chances de reelegir en el 27? Porque la verdad, en las últimas encuestas, la imagen del gobierno bajó mucho. Y mucho más en estos últimos 60 días. Bueno, en primer lugar, hoy en día en estas sociedades modernas, siempre se dice que es fácil ganar, es difícil sostenerse y es re fácil perder una elección, ¿no? Como que los gobiernos son rápidos. Yo creo que... La gente se cansa rápido. La gente se cansa rápido. No tiene paciencia. Ayer me contaba Cast que en 2 meses ya le están pidiendo resultados en seguridad. 2 meses que lleva el gobierno. Entonces, yo creo que nosotros estamos en este momento como en un momento difícil, pero ya empiezan a haber todos los... la economía empieza a despegar, la seguridad sigue bien, y esas son las cosas que marcan a una sociedad. Estar seguro y tener dinero en el bolsillo, proyectos, inversiones. Sí. Así que creo que la economía va a despegar. Sí. Estoy convencida y ya se ve. A mí me lo le digo sinceramente, el metro cuadrado de la gente está muy complicado. Muy complicado. Está complicado. La gente está muy apretada. Pero ya empezaron los gobernadores a decir que empieza a aumentar la recaudación, que están un poco más... La recaudación del IVA nacional bajó mucho. Bueno, pero uno mira todos los números y empieza a haber una reactivación. Entonces, cuando esto siga, si nos siguen bajando, sigue bajando el riesgo país, cada vez hay más créditos, todo esto sigue pasando, hoy no tiene nada que ver con lo que va a ser septiembre del año que viene. Si la gente el año que viene, y por eso hay que mantenerse firme en el camino, no desviarse un ápice del camino. Si la gente el año que viene está bien económicamente y se siente segura, acuérdese que ganamos las elecciones caminando. Sí. Bueno, no, caminando no me gusta decir porque hay que ser humilde, ¿no? Hay que ser humilde, no me gusta decir caminando. No, la última la ganaron por paliza. Ganamos las elecciones. 17 de diferencia en octubre, sí, eso fue por paliza. No hay que usar palabras soberbias. Ganamos las elecciones. Está muy bien. ¿Siente que el tema de Orni la está arrastrando usted también? Yo no lo veo como un tema personal. Yo creo que, digamos, en toda mi vida he mantenido una conducta y la voy a mantener, pero creo que es importante para él, para el presidente, que esto se aclare lo antes posible y él bien. En sus manos tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible. Sí. Hablando de manos, le veo el dedo. ¿Se agarró el dedo contra la puerta? Sí, ¿vio? Le veo la uña negra. ¿Se agarró el dedo contra la puerta? ¿En serio? Sí. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo duele eso, no? Sí, horrible. Creo que debe ser una de las peores cosas. Sí, yo lo quería esconder, pero... No. Porque digo, no puede tener una sola uña pintada. No, sí, Pero bueno, ¿qué va a hacer? Accidente casero. Sí. Le agradezco mucho haber venido. Bueno, hacía mucho que no hablábamos. Sí. Le agradezco mucho, señor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.